Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, Ya, es mi pantalla, ¿ya? Entonces, la idea es lo siguiente. A ver, voy a abrir mi, mi pizarroncito. Pizarrón. Ya. Bien. Entonces, la idea de este capítulo es lo siguiente. Esta parte de la lógica trata de dar al estudiante herramientas de razonamiento, ¿no? No evitar las ambigüedades. O sea, todo lo que se hace, digamos, en lógica es parecido a una estructura en matemáticas. Por ejemplo, voy a leer aquí, a ver, aquí. Y aquí. Hay un campo aquí, el sistema de los números reales, ¿ya? En el sistema de los números reales, lo que se hace es se define la adición, ¿no? La sustracción, un ratito. Hola, hola, hola. La sustracción, la multiplicación, la división, ¿no? La exponenciación, ¿no? La radicación, todo eso, ¿no? Se define en los números reales. Inicialmente se definen digamos, axiomas. Axioma 1, axioma 2, ¿no? Y para la multiplicación, ¿no? Multiplicación, axioma para la multiplicación 2, así. Y después aparecen acciones de órdenes, todo un conjunto de axiomas que van a regir a este cuerpo de los números reales, como cuerpo o como un sistema de los números reales, ¿ya? A este sistema. Cuando queramos resolver un problema, entonces nosotros tenemos que manejarnos dentro de este cuadrito nomás. No nos podemos salir dentro de ese cuadro, es decir, tenemos que manejar todos los axiomas que están ahí metidos, todas las definiciones, axiomas. Su micrófono. Su micrófono. Van a aparecer teoremas. Primero van a aparecer definiciones, ¿no? Definiciones, teoremas. Van a aparecer corolarios, así, corolarios. Siempre van a partir de estos axiomas y van a generar una teoría, digamos, estructurada. Entonces, no nos podemos salir inventarnos otros axiomas que no estén aquí dentro de este sistema de los números reales, ¿no? Bien, en aritmética, en álgebra, ¿qué hacemos en álgebra? En álgebra definimos las operaciones igual, en álgebra, ¿no? Definimos las variables x, y, ¿no? Primero definimos las operaciones, la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, todo eso, ¿no? Con esto generamos toda una serie de una serie de teorías. Definimos el término, definimos ecuación, ¿no? Ecuación, resolvemos ecuaciones de primer grado, segundo grado, tercer grado, así. Pero siempre nos marcamos con las propiedades que se define aquí, ¿no? Vamos a definir la adición, cómo se va a definir para las dos variables, ¿no? Va a haber distributividad, va a haber asociatividad, todo eso. Entonces, no nos podemos salir también para resolver una ecuación, digamos, fuera de este cuadradito, ¿no? Ahí dentro nos vamos a mover. De eso se va a tratar. Ahora, entienda lógica.
a lógica, más o menos va a ser parecido. Va a ser parecido. Aquí va a pasar lógica. Lógica. En esta lógica van a aparecer ya no va a aparecer X, Y, Z, ¿no? Variables. Y ya no van a aparecer las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división. Entonces, aquí van a aparecer operaciones, pero otro tipo de operaciones. Pero primero van a aparecer los términos, ¿no? Los términos, llamados proposiciones, ¿no? P, Q, ¿no? En vez de X, Y, Z, así, P, Q, R, minúsculas. R es así. Van a aparecer operaciones. Estas operaciones van a aparecer. El producto lógico, la O va a aparecer, la O excluyente, la implicación, la negación, así, operaciones van a aparecer. Dentro de este cuadradito, vamos a hacer álgebra de proposiciones. Álgebra de proposiciones va a ser parecido a una álgebra que conocemos nosotros. Entonces, aquí por lo menos tenemos que hacer algo, ¿no? Primero vamos a empezar a simplificar proporciones, a simbolizar, ¿no? A leer proporciones. Con eso vamos a enfrentar a circuitos lógicos, así, toda una tarea. Pero dentro de estas proposiciones van a aparecer leyes, ¿no? Leyes que van a regir, ¿no? Dentro de esta lógica, es que van a regir. No nos podemos inventar otras leyes que no estén dentro de esta lógica. ¿Para qué sirve esta lógica, digamos, no? Uno se pregunta, ¿para qué sirve esta lógica? Esta lógica es fundamental para, para sentar bases de las demostraciones. ¿Ya? Este es. De aquí. El a ver, ¿cómo digo esto? De esta lógica, lo más rescatable es esta parte. Demostraciones. Entonces, una demostración, ¿no? Generalmente al estudiante que está iniciando en la universidad, en los primeros semestres, esta demostración, este tipo de demostraciones le es muy complicado. Definitivamente es un poco desorienta al estudiante porque se requiere de de mucha madurez, ¿no? De mucha madurez matemática. Esta demostración lo va a adquirir en un tercer semestre, segundo, cuarto semestre, lo va a ir adquiriendo. Pero nosotros tenemos que sentar bases en esa parte, en la lógica, cómo hacer las demostraciones, cómo entender un libro de cálculo, por ejemplo, un libro de cálculo, ¿no? Que maneja una estructura, ahí van a aparecer teoremas, ¿no? Van a aparecer definiciones, después van a aparecer teoremas. Estos teoremas van a admitir demostración, entonces van a aparecer unas demostraciones. Los libros no te dicen qué ley lógica está aplicando en una demostración. No dice, solamente maneja palabras claves como suponiendo, dice suponiendo, ¿no? Así ya sabemos, no se va a saber posteriormente a qué se va a referir. Va a aparecer palabras claves como, ¿no? Así, palabras claves van a aparecer. Es cualquier teorema, en esta forma está. Cualquier teorema en matemáticas, en estadística, en física, en cualquier área de ciencias exactas, está en esta forma. P implica Q. Este P va a ser conjunto de proposiciones. Y este Q va a ser la conclusión. Entonces, lo que nosotros sabemos que para hacer una demostración, vamos a partir de la hipótesis y llegar a la tesis, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, a este tipo de herramientas vamos a tratar de llegar con esta lógica. Esa es la tarea fundamental. Entonces, con esta idea, voy a abrir mi PDF. ¿Ya? Ese va a ser el aporte de la lógica, digamos.
empezar a entender las demostraciones y también nosotros demostrar algunos teoremas, demostrar, ¿ya? Esa va a ser la tarea fundamental de esta parte de la lógica. Yo sé que muchos estudiantes de aquí, de la Universidad Pública del Alto, vienen estudiantes de ingeniería, de privadas, algunos son titulados inclusive, es una visión muy particular que tenemos nosotros. Saben aparecer ingenieros ya, ¿no? Que saben que deben querer hacer una carrera, digamos, paralela en otra universidad. Hay estudiantes de este tipo. Entonces, yo personalmente no me voy a hacer influir con este tipo de estudiantes, porque tienen más, digamos, más base, digamos, ¿no? Nos vamos a partir de lo básico. No vamos a profundizar mucho, ni tampoco vamos a volver muy abstracto la materia, sino es un término medio donde nos sirva a lo posterior el manejo de estas teorías, ¿ya? El libro, si lo leemos, cualquier libro de álgebra, siempre empieza con lógica. Y la lógica es fundamental entenderlo, ¿no? No dice a veces para qué sirve, así, pero en el fondo está implícito algunas teorías que sirven para lo posterior, ¿no? Ese es, ¿ya? Ya, a ver, ¿alguna pregunta sobre estas ideas? ¿Alguna pregunta, duda? Tal vez una... ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, a ver, voy a abrir mi PDF. ¿Dónde está mi PDF? Está mi PDF. ¿Están viendo mi PDF? Hola. Ya, perfecto. Sí. Este es el primer capítulo que lo he redactado del libro de Sebastián Lazo, que es enviado también en el grupo, ¿ya? Y ese libro de Sebastián Lazo es un trabajo hecho, ¿no? De un docente que se ha basado en el libro de Armando Rojo. Armando Rojo es un poco más abstracto, entonces él ya ha desarrollado un poco más didáctico. Ese es el aporte de ese libro, ¿no? Pero todo está, digamos, está hecho de manera más didáctica. Ese es su aporte. Por eso estamos tomando ese libro. Armando Rojo es un poco más abstracto. Hay libros más abstractos, entonces ya es, ¿no? Para profundizar más la materia, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve la lógica? La lógica, ¿no? Todo desarrollo matemático exige razonar en forma válida acerca de hechos abstractos, ¿no? Aquí vas a hacer teoría de manera abstracta, ¿no? No como en el colegio, ya todo es en la vida real, ¿no? Hay ejemplos que en la vida real a veces no se encuentran, ¿no? ¿No? Es bien difícil encontrar. Ya, la lógica trata de métodos, estás ahí con rojo, métodos, ¿no? Métodos y formas de razonamiento. Está absorbiendo una idea, digamos, métodos de razonamiento, también va a absorber a métodos demostrativos, ¿ya? O sea, formas de demostrar ciertas teorías, eh, escritos como teoremas, ¿ya? Entonces, una proposición va a ser, se llama una proposición a toda oración de la cual se puede decir verdadera o falso, pero no ambos a la vez. Entonces, si tenemos una oración a la cual podemos decir verdad o falso con seguridad, estamos frente a una proposición, ¿no? Bien, a estas proposiciones que estamos escogiendo, lo vamos a representar por las letras minúsculas, P, Q, R, S, T, U, V, así, minúsculas.
Entonces, de estas oraciones que le vas a escoger como proposiciones, no todas van a ser. Entonces, ¿cuáles no van a ser proposiciones? No son proposiciones, entonces estas vas a excluirlas de las proposiciones. Las preguntas no van a ser proposiciones, las preguntas. Las órdenes tampoco. Una orden sería detente, ¿no? Entonces, eso no va a ser una proposición. Las admiraciones. Una admiración, ¿cómo sería? Sería, qué bello está el día, digamos, ¿no? Así, ¿no? O las preguntas, ¿cómo serían? Serían, por ejemplo, ¿qué te llamas? ¿No? Entonces, ese tipo de oraciones no van a ser proposiciones. Tienen que ser una oración a la cual se puede decir con exactitud si es verdadera o falso. ¿Ya? Entonces, una vez escogido nuestras proposiciones, ¿no? Definimos nuestros conectivos lógicos, llamadas las operaciones. Operaciones que van a regir a estas proposiciones. ¿Cuántas operaciones van a aparecer? Van a aparecer la negación, la conjunción, simbolizar con estas. Conjunción, la disyunción incluyente, esta B pequeñita, incluyente, la implicación o condicional, la doble implicación o bicondicional, simbolizada por esta doble, ¿no? Una flechita en doble sentido, la disyunción exclusiva, la O excluyente, ¿no? La O excluyente, ¿ya? En la vida real, generalmente se maneja la O incluyente, esta O. Eso es lo que más se maneja en las redacciones, todo eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo leemos una proposición así operada? Fíjense, no P, vas a leer como no P, no P. Aquí, P y Q. Vas a leer así, P y Q, esta operada con la conjunción está, ¿no? El símbolo. La B invertida, ¿no? Esa va a ser la conjunción. Pero vas a leer como P y Q. Esta O incluyente, vas a leer P o Q. P o Q vas a leer. Esta operación la vas a llamar P implica Q. P implica Q, ¿no? A esta operación la vas a llamar P, sí y solo sí, Q. Entonces, esta, fíjense, es una flecha, tiene doble sentido, fíjense, es doble sentido, uno de ida y otro de vuelta, ¿no? Está diciendo que, por eso es sí y solo sí, Q, ¿no? Tiene sentido. P o Q, también P o Q, pero en su forma excluyente. Entonces, va a haber una diferencia en su definición. Entonces, así vas a leer, entonces. ¿Cuántas operaciones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones, ¿no? Llamados conectivos lógicos. Entonces, ya estamos operando ya aquí. Van a aparecer, una vez combinada operaciones con conectivos, van a aparecer las fórmulas proporcionales. Estas fórmulas proporcionales va a ser la combinación, ¿no? De proporciones con conectivos lógicos. Una fórmula proporcional es una combinación de proposiciones y conectivos lógicos que simboliza a una proposición compuesta o molecular, ¿no? Entonces, una proposición que no involucra ni un conectivo, debemos llamar molecular. Ya, una vez combinada un conectivo o varios conectivos con varias proposiciones, va a ser compuesta. Entonces, una proposición que no esté involucrado con un conectivo va a ser molecular, es atómica, no está la puesto, es atómica. A ver, la atómica no la he anotado aquí. Aquí está. Entonces, una proposición simple, sin conectivo alguna, va a ser atómica. Va a ser simple, atómica. Una vez combinada, las proposiciones simples o atómicas con conectivos van a aparecer las compuestas o moleculares. Así es. ¿Ya? Entonces van a aparecer a partir de las atómicas las compuestas, ¿no? Una proposición compuesta es la proposición que se obtiene de la combinación de una o más
proposiciones simples enlazadas por uno o más conectivos lógicos, ¿no? Y los conectivos lógicos son estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conectivos lógicos. Y ya obtenemos las fórmulas proposicionales. Estas fórmulas proposicionales se van a clasificar en 3 tipos, de tipo tautológica, de contradicción y de contingencia. Va a haber entonces fórmulas proposicionales de 3 tipos, tautológicas, de contradicción y de contingencia, ¿no? Listo, así van a aparecer entonces las fórmulas. Bien, van a aparecer las famosas tablas de verdad, ¿no? Que es ¿no? Son definiciones, ¿no? Entonces, las famosas tablas de verdad es importante para hacer para un tipo de razonamiento válido deductivo. Es bien importante, parecen bien simples, pero eso nos van a ayudar a razonar de manera válida, ¿no? De una fórmula proposicional o de una proposición, ¿no? De forma escrita, ¿ya? Entonces, la primera operación va a ser la negación, ¿no? Entonces, si tenemos P, este P va a adquirir, puede adquirir 2 valores, verdad o falso. Su negación va a ser de verdad, va a ser falso, de falso va a ser verdadero, ¿no? Esa es la operación más simple. La conjunción es este conectivo I. Este es la I, el producto lógico, también llamado producto lógico, pero esta es la conjunción, ¿no? Es una B invertida, ¿no? Bien, ¿cuándo va a ser verdad o falso? Entonces, la tabla dice, aquí vemos la tabla, fíjense, en la primera columna, el primer renglón o primera fila, solamente hay verdad. Esto es falso. Entonces, ¿qué dice la definición? La tabla establece que la conjunción es verdadera si son las dos proposiciones compuestas. En otro caso, falso. Entonces, si ambos son verdaderos, es verdad. En otro caso, falso. ¿Listo? Así vas a interpretar. ¿Ya? Vamos a la disyunción, la O incluyente. Entonces, la disyunción de dos proposiciones falsa, si las dos proposiciones componentes son falsas. En otro caso, es verdadera. Está diciendo que para que sea verdadera esta disyunción, P o Q, al menos uno tiene que ser verdadera, ¿no? Para que sea verdad, ¿no? Para que sea verdadera, al menos uno tiene que ser verdadera. En otro caso es falso, ¿no? Esta acción. Entonces, así tienes que interpretar. Entonces, tenemos la implicación o condicional, la tercera operación. La implicación es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En otro caso es verdadero. Entonces, en una implicación, E implica Q, va a ser entonces, al P le vas a llamar antecedente y al Q le vas a llamar consecuente. Entonces, está diciendo, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces la implicación es falso. En otro caso es verdadero. Así vas a interpretar esta definición. Es falso cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. En otro caso es verdad. Listo, así. Vamos a la doble implicación. La bicondicional es verdadera solamente cuando las dos proposiciones componentes tienen el mismo valor de verdad. En otro caso es falso. Aquí vemos la tabla, fíjense. La primera fila tiene el mismo valor de verdad. Verdad, verdad, va a ser verdad. Abajo, en la última fila, tenemos con el mismo valor. Falso, falso. Verdad, entonces. En otro caso, falso, ¿no? Su negación de esta bicondicional es la desinción exclusiva, la O exclusiva, ¿no? Fíjense, se ha invertido, ¿no? Cuando tiene el mismo valor de verdad, es falso, ¿no? Falso. En nuestro caso es verdad. Es la negación de la doble implicación, la O excluyente. ¿Ya? Eso hay que formar. Bien, entonces, ¿cómo entonces, identificamos las tautologías? Van a aparecer fórmulas proposicionales. Aquí, fíjense, ejemplo, aquí tengo una fórmula proposicional, ¿no?
quiero saber de qué tipo es. Hay tres posibilidades. Uno de que sea tautológica, de contradicción y de contingencia. Entonces, para que sea para que sea tautológica, ¿no? ¿No? ¿Qué tiene que pasar? ¿No? Los valores de verdad de su conectivo lógico principal son todos verdaderos. Es decir, si hallamos su valor su tabla de valores de verdad de esta fórmula proporcional, entonces hay un conectivo lógico principal que es la bicondicional. Si esta columna resultante es pura verdadera, estamos ante una fórmula proporcional de tipo tautológica, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué hemos puesto? ¿Cómo hacemos la tablita? Enseguida van a hacer en la pizarra algunas tablitas, pero aquí solamente para ilustrar. Aquí fíjense cómo hacemos. Escribimos la fórmula escribimos, pero como hay dos proporciones, entonces, ¿cuántas filas se van a generar? Van a ser 2 a la 2. Aquí está la observación. ¿Eh? Si el número de proporciones n, entonces el número de filas será 2 a la n. En este caso, en este ejemplito, tengo dos proporciones. 2, ¿no? PQ, 2. Entonces, 2 es fijo, va a ser 2 a la 2. 2 a la 2 es 2 por 2, 4. Entonces, tengo que generar 4 filas. Ahora, si tendría 3 proporciones, tendría entonces, en vez de n, 3. Entonces, 2 a la 3. Entonces, sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 filas tenés que generar. Si habría 4 proporciones involucradas en las fórmulas proporcionales, sería 2 a la 4. Sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 filas tenés que generar. Entonces, así vas generando. En este caso, en este ejemplito, estamos solamente con dos proporciones. Vamos a generar 4 filas. 4 filas. Entonces, va a ser 2 a la 2, 4. Entonces, ¿cómo generamos? Para P, ¿no? La mitad van a ser verdaderos, la mitad falsos. Así van a partir en dos. Si fueran 8 filas, 4 verdades, 4 falsas. Así vas generando. Después de 2 en 2, después 1 en 1, así. En este caso, para Q ponemos verdad, falso, ¿no? Listo, con eso trabajamos. En vez de P, ponemos su columna, ¿no? Para Q, ponemos su columna, ¿no? Copiamos. Y esta implicación, ¿cuándo es verdadera? Ya tienes que memorizarla. Es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Está falso, ponemos ahí falso. Y en otro caso es verdadero. Es verdadero. Ya está llenado ya está deducido esta operación, ¿no? La implicación. Pero la operación final del miembro izquierdo es la negación. Entonces, a esta columna lo negamos y vamos a tener la resultante. La semi-resultante. De verdad, falso. De falso, verdadero. De verdad, falso. De verdad, falso, ¿no? En el miembro derecho lo mismo. Copiamos la columna B, ¿no? De P, su columna, copiamos. Pero de Q, copiamos, pero cambiados, está negado. Entonces aquí en vez de verdad vamos a poner falso, en vez de falso verdad, en vez de verdad falso, en vez de falso verdad. Así lo vamos a copiar aquí. Entonces, aplicamos la definición de la conjunción. ¿Cuándo la conjunción es verdadero o falso? Es falso, es verdad cuando es verdadero cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. Entonces, fíjense en esta fila, verdad, verdad, verdad. En nuestro caso, falso, ¿no? Bien. Y la resultante, fíjense, esta semi-resultante con redondito y la semi-resultante de esto nos va a dar el resultado. Entonces, ¿cuándo la bicondicional es verdadero o falso? Es verdad cuando tienen el mismo valor de verdad. Entonces, comparamos. Falso, falso, verdad. Verdad, verdad, verdad. Falso, falso, verdad. Falso, falso, verdad. Entonces, hay una columna resultante, ¿no? De pura verdad. Estamos ante una tautología. Así escogemos. A ver, ¿cuánto tengo? 5 minutos, ¿ya? Entonces, esta es una tautología. Esta fórmula
proporcional es una tautológica. Ahora, al revés, si la columna resultante es puro falsos, vamos a decir que es una contradicción de tipo contradictorio. Una proposición compuesta es una contradicción si los valores de verdad de su conectivo lógico principal son todos falsos. Entonces, aquí puro falso. Resultante, puro falsos, ¿no? Similarmente lo trabajamos. Entonces, va a ser un ejercicio que lo vamos a hacer con ustedes. Lo mismo, ¿no? Aquí ponemos sus valores, ¿no? Primero el paréntesis, como en álgebra. Primero el paréntesis de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, primero aquí este paréntesis lo generamos, ¿no? Aquí en vez de la columna no P, entonces cambiamos aquí los valores. Como está negado, falso, falso, verdad, verdad. Aquí a Q le ponemos valores y aplicamos la definición de implicación. ¿Cuándo la implicación es verdadera? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Eso es falso, ¿no? De aquí buscamos. Es antecedente verdadero, consecuente falso, falso. En otro caso, verdad. Entonces ya está, ¿no? Ya está su resultado. Es aquí. Ponemos en vez de no P, sus valores de verdad. Entonces, P era verdad, verdad, falso, falso. Entonces aquí ponemos falso, al revés negado. Falso, falso, verdad, verdad. Y aquí, no Q, vemos la columna. Entonces, como está negado, cambiamos sus valores y aplicamos la definición. Digo, cuando la conjunción es verdadera, cuando ambos tienen, cuando ambos son verdaderas, y en otro caso es falso. Entonces, aquí, entonces, ahora, la bicondicional, ¿cuándo es verdadera? Cuando ambos tienen el mismo valor de verdad, es verdad. En otro caso es falso. Entonces, aquí comparamos. Falso, falso, verdad y falso, falso. Falso, falso, falso. Es muy importante, ¿no? El novio también es muy importante. El novio. Ahora Vemos, la bicondicional es verdadera cuando tiene el mismo valor de verdad. ¿No? Aquí, estoy apuntando verdad y falso, falso. No son iguales. Aquí vamos a la segunda. No son iguales, falso. No son iguales, son distintos. Fíjense, no hay valores iguales. Entonces son falsos. Entonces aquí, puro falsos. De contradicción. Bien, de contingencia, entonces ya es imaginarse que ya no van a ser ni falsos, ni puro falsos, ni puros verdades, sino van a ser, ¿no? Van a aparecer mezcladitos, falsos y verdades. Aquí, este va a ser de tipo contingencia. Es una fórmula proporcional que no es tautológica ni contradictoria. Es decir, su columna resultante va a ser combinadas, ¿no? Combinadas. Va a haber falsos y verdaderos. Van a ser de tipo de contingencia. ¿Ya? Ese es. Así va a ser la generación de fórmulas proporcionales y su clasificación. Entonces, voy a suspender esta parte. Volvemos al mismo link. ¿Ya? Vamos a volver al mismo link dentro de 4 minutos. Ya voy a grabar esta parte para subirlo al grupo. Entonces, dentro de 4 minutos volvemos al mismo link. ¿Estamos? Sí. Hola. Ya, entonces, entonces vayan, a ver, tómense su agüita.